se separan las cargas eléctricas positivas y negativas de un sistema electromagnético, ¿no? Y también se pueden generar dipolos, como le dije, por el momento relativo y también por la separación de las cargas en presencia o también ausencia de un campo eléctrico. Ese fenómeno de la ausencia se puede medir en materiales ferroeléctricos. Siguiente. Ya, continuamos. Un dieléctrico. Un dieléctrico es un mal conductor de la electricidad, pero también es un eficiente soporte del campo electrostático. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los dieléctricos se pueden usar en condensadores. Los condensadores almacenan energía. Entonces, ese quiere decir que es un eficiente soporte del campo electrostático. Pueden polarizarse bajo la presencia de un campo eléctrico aplicado y van a depender completamente de su estructura atómica, del comportamiento de los átomos, moléculas y también iones e impurezas. Ese término iones e impurezas se va a ver más adelante también cuando hablemos de los materiales polares. Listo. Pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, pero los más usados son los dieléctricos sólidos, como los monocristales, la cerámica, los polímeros. Estos llaman bastante la atención en áreas académicas o de ingenierías. ¿Por qué? Por las aplicaciones que pueden tener en sensores, en actuadores, en transistores, en condensadores e incluso en dispositivos de memoria, ¿no? Siguiente. Continuando con el tema de dieléctricos, se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Los no ferroeléctricos y los ferroeléctricos. Los no ferroeléctricos también se llaman paraeléctricos o dieléctricos normales. Bien, el término ferroeléctrico, ferroelectricidad. El término ferroelectricidad es un término donde podemos decir a donde están esos materiales que presentan una polarización eléctrica espontánea. Pero también se va a ver más adelante con mis compañeros que más. Se van a dividir en tres tipos de materiales: los materiales no polares, los apolares y los bipolares. Los materiales no ferroeléctricos, como dijimos, que son paraeléctricos y dieléctricos normales. En esos materiales la polarización eléctrica se activa mediante la aplicación de un campo eléctrico y según su mecanismo de polarización se dividen en tres, como vimos: los polares, los apolares, los bipolares y los no polares, los tres. No presenta polarización espontánea como lo llevan los ferroeléctricos. Es un contraste muy importante entre los dos. Solo se polariza en presencia de un campo eléctrico y su permitividad eléctrica es constante. ¿Qué quiere decir? Que no cambia con respecto al campo eléctrico aplicado. Algunos ejemplos pueden ser el aire, el vidrio, la química, los plásticos, algunos cerámicos y los polímeros. Pueden ver que hay poca formulación porque más o menos todo es teoría, ¿no? Para que podamos entender a fondo qué es un material eléctrico. Ahora vamos a hablar sobre los materiales no polares, que es una de las clasificaciones de los no ferroeléctricos. Estos materiales, cuando se aplica un campo eléctrico, solo presentan una polarización eléctrica espontánea. Solo el campo eléctrico hace el desplazamiento de la nube de electrones del material. ¿Eso qué quiere decir? Que su polarización es muy débil con respecto a los demás tipos de polarización, que es la iónica y la rotacional. Cuando el campo eléctrico se aplica el material eléctrico, se separa el núcleo del átomo con su nube de electrones. Por eso quiere decir que presenta polarización electrónica. Mi compañero le va a exponer los más detalles. Bueno, vamos a continuar explicando los materiales no polares. Algunas de las características que tienen estos materiales es que están en equilibrio, es decir, que no están polarizados ni positiva ni negativamente, ¿no? Una de sus características es que son elementales, están hechos de un solo tipo de átomo, como puede ser el diamante o puede ser el hidrógeno, ¿verdad? Que ambos átomos tienen un protonio y un electrón cada uno, lo que genera esta especie de balance, de equilibrio, ¿no? No tienen un momento dipolar permanente y los ejemplos son el silicio, el diamante y los gases nobles. Además, también tiene bastante que ver su frecuencia de resonancia. Absorben energía en la región visible ultravioleta. A la presencia de campos eléctricos, estos materiales simplemente van a generar
esta elasticidad en las nubes electrónicas, en los electrones de valencia. Sin embargo, no va a generar un cambio, solamente la elasticidad nada más. A frecuencias menores, la constante dieléctrica es constante y se llama constante dieléctrica estática. Y en la parte derecha podemos ver cuáles son las fórmulas que rigen, ¿no? Como sabemos, este material solo va a tener polarización eléctrica, no va a tener polarización iónica ni tampoco polarización orientacional. Aquí mostramos la relación entre índice de refracción y permitividad, que el índice de refracción al cuadrado es igual a la permitividad relativa, ¿no? Y aquí está despejado nada más. La polarizabilidad total que tenemos es simplemente electrónica, no le agregamos la polarizabilidad o la polarización iónica o orientacional. Ojo que es ERS, ¿eh? No es ER. Bueno, continuamos con los materiales polares. Son aquellos donde el campo eléctrico causa desplazamiento elástico de nubes electrónicas y también iones dentro del material. Poseen polarización electrónica e iónica. Entonces, en este tipo de materiales ya no encontramos, como era antes, un solo elemento, sino también eran compuestos que tenían este desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el fluoruro de hidrógeno, tenemos una mayor carga negativa. Por lo tanto, las características que tienen es que están formados por más de un tipo de átomo, no son elementales, no tienen dipolo permanente, pero sus moléculas sí pueden polarizarse. Los ejemplos que tenemos son cristales iónicos como el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, algunos óxidos, el benceno, parafinas, etc. Las frecuencias de resonancia. Tenemos ambas, una en la región óptica, que genera la polarización electrónica, y contamos con otra en el infrarrojo que produce la polarización iónica. Entonces la polarizabilidad total depende de ambos factores, tanto de la polarizabilidad electrónica como la polarizabilidad iónica. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar de los materiales dipolares. Los materiales dipolares presentan no solamente la polarización iónica y la polarización electrónica, sino también la polarización orientacional o polarización bipolar. Estos materiales eléctricos presentan un momento dipolar permanente. Momento dipolar quiere decir que presentan el momento dipolar es el producto de la magnitud del dipolo multiplicado por la distancia de los polos. Bueno, eso quiere decir la formación de las moléculas con dipolo permanente. Cuando un campo eléctrico ingresa en estos materiales, se genera una orientación espacial dentro de los dipolos permanentes, generando así una polarización orientacional. Esto ocurre dentro de líquidos y gases. Por ejemplo, las nubes prácticamente son materiales dipolares, y este fenómeno puede ayudar a generar los rayos que se producen en una tormenta. También existen algunos sólidos dentro de bajas temperaturas, y a baja temperatura en estos sólidos los dipolos pueden congelarse, haciendo así que quede inefectivo, no contribuyen a la polarización orientacional. En sólidos reales no son monocristalinos, utilizan sólidos reales como amorfos o policristalinos. En estos existen impurezas y también imperfecciones dentro del material. Gracias a estas impurezas, y estos materiales también incluyen portadores de carga como electrones. Estos portadores de carga están interactuando dentro de las trampas que son las imperfecciones y impurezas del material. Generan así la polarización
Y también cómo hacer policristalinos de una material. Entre estos cristales hay una instancia, bueno, mínima prácticamente de un átomo, en la cual se genera una polarización interfacial. Y en estos materiales se suma la suma de la polarización electrónica, iónica, por orientacional, la polarización por Hopper y la polarización por interfacial es la polarización total. Sí, eso. En los materiales ferroeléctricos presentan una polarización espontánea reversible. Polarización espontánea viene a ser en la presencia de polarización espontánea viene a ser la presencia de polos en la polarización espontánea. Quiere decir que cuando un campo eléctrico influye en estos materiales, la polarización espontánea, los dipolos cambian de orientación. Cambian de dirección cuando se aplica un campo eléctrico sólido. Sí. Almacenan energía eléctrica mediante polarización y modifican su forma, temperatura, propiedades ópticas en respuesta al entorno eléctrico mecánico. Siguiente. La temperatura de Fourier. La temperatura de Fourier marca la transición de una fase ordenada a una fase desordenada. En esta transición de fase desordenada a fase desordenada hay un desplazamiento atómico en los cristales. Esto significa que estos materiales no ferroeléctricos tienen que ser no centrosimétricos. No centrosimétricos quiere decir que en su red cristalina, en su estructura cristalina, no tiene que obtener un centro simétrico para que la polarización espontánea sea posible. Pasada la temperatura de Fourier, la constante eléctrica de esos materiales puede aumentar hasta 10.000 veces. Para que un cristal sea ferroeléctrico debe ser positivo. La transición de fase genera deformación mecánica, cambios en volumen, forma e índice de refracción. Además, el efecto ferroeléctrico también se presenta en los efectos piezoeléctricos, y es cuando un material bajo un campo eléctrico presenta una deformación mecánica, o bajo un cambio mecánico como la presión presenta un campo eléctrico. El efecto piroeléctrico, que es cuando la temperatura, en vez de una presión, es la temperatura. El efecto electro-óptico, y aunque existe polarización inducida por campos eléctricos, es despreciable frente a la espontánea y puede ignorarse en aplicaciones prácticas. Muchas gracias.